Hemos ido al espacio sideral y lo hemos explorado. Y se ha enviado satélites artificiales a Marte, Júpiter y Venus. Hemos desarrollado la radio, la televisión, los computadores, y ahora tenemos el Internet y las supercarreteras electrónicas ciberespaciales. Pero seguimos muriendo en las carreteras de la Tierra. Estamos teniendo tanta y tanta información que ya no sabemos cómo procesarla y, peor aún, qué hacer con ella. Nos estamos moviendo rápidamente hacia una sociedad sin dinero, donde se nos darán números en lugar de tarjetas de crédito y podremos hacer depósitos y retiros y comprar y vender sin tener un solo centavo en efectivo en nuestras manos. Y todo esto viene muy rápidamente. Ahora tenemos automóviles que pueden viajar a 750 kilómetros por hora. Y gigantescos aviones que viajan a más de 3.500 kilómetros por hora y naves espaciales que viajan a más de 35.000 kilómetros por hora. Mi amigo, estamos viviendo en una época increíble. Como está profetizado, en los últimos días los hombres irán de un lado a otro y se aumentará el conocimiento, pero tal parece que al duplicarse el conocimiento, triplicamos los problemas. Y nos metemos más y más en dificultades. Y da la impresión de que estamos mirando la boca de un cañón cargado. Sin embargo, si usted es un hijo de Dios, no necesita estar perdido en las tinieblas. Dios le da maravillosas promesas, y esas promesas son para guiarle. Veamos Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 10. Es la receta, es la propuesta, es la promesa. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué extraordinaria y maravillosa promesa! Y esta es una promesa que es repetida y reiterada en diferentes partes de la Biblia. Isaías 58:11 dice, Jehová te pastoreará siempre. Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Tenemos al Padre Celestial mirándonos y controlando todas las cosas. Tenemos al Salvador a nuestro lado, guiando nuestros pasos. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, controlando nuestros pensamientos y nuestra vida interior. Dios tiene un plan individual para usted. Dios no trata con las personas en forma masiva. Dios las trata en forma individual. Aún los pelos de su cabello están numerados. Y esto es verdad tanto para el plomero como para el pastor, para el mensajero como para el misionero. Dios tiene un plan para cada vida. Y si Dios le ha llamado para que sea un plomero, usted bajará un escalón si es que quiere ser un predicador. Y si Dios llama a un predicador para que sea presidente, estará bajando un escalón para ser presidente. La voluntad de Dios para usted es muy especial y es maravillosa, y Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. El hermano Stephen Olford fue un gran siervo de Dios y alguna vez dijo, es nuestra responsabilidad y gozo el seguir y terminar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mi amigo, ese es el éxito de acuerdo a Dios. Volvamos a Proverbios 3:5. Veamos si podemos encontrar la receta, la fórmula, el plan y las instrucciones de Dios para invertirlas en la vida y ser exitosos de acuerdo a Dios. Lo primero que debemos hacer es expresar una completa y total dependencia en el Señor. La Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué es lo que se dice aquí? Bueno, en primer lugar, que debe haber completa confianza. Debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón.
Note que no se pide que usted confíe en una propuesta, sino en una persona. No en una fórmula, sino en Dios mismo. Confíe en el Señor con todo su corazón. Ahora, ¿por qué nos es tan difícil el hacer eso? ¿Por qué se nos dificulta el confiar en el Señor con todo nuestro corazón? Le voy a decir por qué. Porque es difícil confiar en alguien que no conoce. ¿No es cierto? Permítame repetirlo, es difícil confiar en alguien que no conoce. Por ejemplo, si una persona totalmente extraña se le acerca en la calle y le dice, ¿podría hacerme un favor? Yo no creo que usted vaya a responder, oh sí, con muchísimo gusto, ¿verdad? Sin embargo, si mi esposa se me acerca y me dice, Adrián, ¿podrías hacerme un favor? Probablemente yo responderé, claro, ¿de qué se trata? Y ella dice, oh, solo confía en mí. ¿Sabe por qué yo confío en mi esposa? Porque la conozco bien y sé que ella me ama. Y si me pide hacer algo y me dice que confíe en ella, yo probablemente pensaré que quiere hacer algo bueno. O tal vez ella pueda decirme, Adrián, cierra tus ojos y abre la boca. Y hacer eso sí que demanda verdadera fe, ¿no le parece? Cierra los ojos y abre la boca. ¿Sabe qué? Yo sé que ella va a poner algo sabroso en mi boca. Pero si usted está en la calle y una persona desconocida se le acerca y le dice, cierre los ojos y abra la boca, usted no lo haría, ¿verdad? Y no lo haría porque no puede confiar en una persona desconocida. Ahora escúcheme cuidadosamente. Si usted tiene dificultades para confiar en Dios, es porque aún no ha aprendido a conocerlo y a amarlo. Conocer a Dios es amar a Dios, y amar a Dios es confiar en Él. Y confiar en Él es obedecerle, y obedecer a Dios es ser bendecido. Como puede darse cuenta, todo comienza con conocer a Dios. Y si usted tiene dificultades al confiar en Dios, le sugiero que invierta tiempo para conocerle. No debemos confiar en nuestro propio entendimiento. Algunas veces queremos decir, bueno, esa es la forma en que pienso. Francamente, mi amigo, cometemos un terrible error cuando nos apoyamos en nuestro propio entendimiento. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y ese es el problema con muchos de nosotros. Pensamos que lo sabemos todo, olvidándonos lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Queremos lo que queremos. No confiamos en Dios. Queremos hacerlo nosotros mismos. El profeta Jeremías dijo, conozco, oh Jehová, que el hombre no es el señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. ¿Lo entendió? Usted no tiene lo que se necesita para guiar su propia vida. ¿Por qué? Porque usted no conoce todos los factores. Por eso la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. No significa que usted no tiene entendimiento, porque lo tendrá en abundancia, pero será Dios mismo quien le ayude a entender. Veamos lo que nos dice Proverbios 2, los primeros 6 versículos. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué pasaría si usted supiera que en alguna parte del jardín de su casa, a 1 metro de profundidad, está enterrado $1.000.000 en lingotes de oro? Se pondría a buscarlo. Imagínese, $1.000.000 en lingotes de oro enterrados en su jardín a menos de 1 metro de profundidad.
Probablemente usted no estaría escuchando este programa, estaría con pala y pico en mano tratando de encontrar ese tesoro. Dios dice que de la misma forma debemos buscar la sabiduría como si fuera un gran tesoro escondido. Cuando seriamente buscamos el conocer la voluntad de Dios, la descubriremos. Francamente, la mayoría de nosotros no somos demasiado serios cuando buscamos esta clase de entendimiento, conocer la voluntad de Dios. Debe haber confianza total, y esta confianza total nos guiará a un cumplimiento constante. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Esa es confianza completa. Y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Eso es cumplimiento constante, no solo en algunos caminos, sino en todos. Usted no puede venir y decir, Señor, yo quiero tu voluntad en esta parte de mi vida. Quiero tu voluntad en mi vida social, pero no en mis negocios. Quiero tu voluntad en mi vida dentro de la iglesia, pero no quiero tu voluntad en otras partes de mi vida. Amigo, usted no puede hacer eso, no debe hacer eso. Reconócelo en todos tus caminos. Entréguele todo a Él. Si Él es digno de controlar una parte de nuestra vida, entonces Él es digno de controlar toda nuestra vida. Un joven creyente africano escribió algo que a mí, personalmente, me gusta leerlo en forma frecuente. Él dijo, soy parte de la hermandad de los que no se avergüenzan. Los dados han sido lanzados, he cruzado la línea. La decisión ha sido tomada. Soy un discípulo de Jesucristo. No miraré hacia atrás, ni aflojaré, ni me retrasaré, ni retrocederé, ni me quedaré quieto. Mi pasado es redimido, mi presente tiene sentido, mi futuro es seguro. He terminado con la baja vida, el caminar por vista, las rodillas suaves, los sueños descoloridos, las visiones difusas, las conversaciones mundanas, el dar avariento y las metas enanas. Mi rostro está fijo, mi paso es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es angosto, mi sendero es áspero, mis compañeros son pocos, mi guía es confiable, mi misión es clara. No me rendiré, ni me callaré, ni abandonaré hasta que me haya erguido, haya guardado y haya orado por la causa de Jesucristo. Debo continuar hasta que Él venga. Dar hasta que duela, predicar hasta que todos conozcan, trabajar hasta que Él me detenga, y cuando Él venga por los suyos, Él no tendrá ningún problema para reconocerme, porque mi estandarte será claro. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Sabe? Necesitamos iglesias llenas de creyentes así. Necesitamos pastores de ese calibre. En todos nuestros caminos debemos reconocerle a Él. Francamente, la única razón por la que muchos de nosotros no conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas es porque no hemos aceptado la receta. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Y hasta que usted no haya hecho eso, no se queje de que no conoce la voluntad de Dios. Usted dirá, bueno, pastor, si yo hiciera eso, ¿quién sabe lo que Él quisiera que yo haga? A lo mejor me quiere mandar como misionero al África. A lo mejor me da por esposa a una muchacha fea. No sé lo que Él hará si le digo que quiero hacer su voluntad. Amigo, no tenga temor de la voluntad de Dios. La Biblia dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Eso no significa que usted ame a Dios en forma perfecta. Ninguno de nosotros jamás hemos hecho nada perfecto, excepto pecar. No es mi amor perfecto hacia Él que echa fuera el temor. En otra versión de la Biblia leemos, no hay necesidad de temer a alguien que nos ama perfectamente. Es su perfecto amor por nosotros. La voluntad de Dios es lo mejor. La voluntad de Dios es lo que usted escogería si tuviera todos los factores. Esa es la razón por la que Pablo hace una pregunta lógica en Romanos
8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras palabras, si Él nos ha dado lo más precioso que tenía, Él seguirá dándonos todo lo demás. Cuando mi esposa cumplió años, le compré un obsequio e hice que lo envolvieran en papel de regalo, y cuando le entregué el presente, se lo di con el papel de regalo también. Si Dios envió a su Hijo, usted no tiene que preocuparse acerca de nada más. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No tenga temor de la voluntad de Dios. Y si Él quiere enviarle como misionero a alguna parte, ese es exactamente el lugar en el cual usted quisiera estar. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Jesús dijo que su alimento, su comida, era hacer la voluntad de aquel que le había enviado. En el Salmo 37:4 leemos: «Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Así que, en primer lugar, debe haber total dependencia en el Señor. Y cuando usted hace eso, sucederá una segunda cosa. Recuerde, primero dependencia, y segundo, dirección. Cuando hay una total dependencia, habrá una fiel dirección. ¿Qué es total dependencia? Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Por favor, ponga atención a la siguiente frase: y Él enderezará tus veredas. Ahora, una de dos cosas: o eso es verdad o no lo es. Dice, reconócelo en todos tus caminos, no solo en algunos caminos, sino en todos. Si usted confía en Él con todo su corazón y lo reconoce en todos sus caminos, no habrá si es que, ni peros, ni titubeos, ni tartamudeos, ni vacilaciones, ni equivocaciones. Él dirigirá su camino, Dios le guiará, y mi amigo, donde Dios le guíe, ese es el camino del éxito. ¿Cómo Él dirigirá su camino? Permítame sugerir 4 maneras en cómo Él lo hará. Primero, por medio de su palabra. En mi oficina yo tengo una Biblia abierta en el Salmo 119. Y cada vez antes de predicar o dar un mensaje, yo tomo un versículo de este salmo. Por ejemplo, aquí tengo el versículo 105 que dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino». La palabra de Dios siempre le mostrará la voluntad de Dios. Tanta gente que quiere conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios va a dirigir sus caminos? Bueno, por intermedio de su palabra, que es una lámpara y una lumbrera para usted. Permítame compartir algunas cosas que la Biblia dice acerca de la voluntad de Dios. Por ejemplo, está la voluntad de Dios en lo concerniente a la salvación. Segunda de Pedro 3:9 dice: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros». Ahora escuche lo siguiente: «no queriendo que ninguno perezca». Esta es la razón por lo que no creo aquella enseñanza que dice que Dios escoge a los que se salvan y Dios escoge a los que se condenan. Mi amigo, Dios no quiere que ninguno perezca. Anótelo. Todo el que quiera puede venir porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Usted quiere la voluntad de Dios. Su salvación es la voluntad de Dios. Dios le ha programado a usted para el éxito, no para el fracaso. Y Él tiene un maravilloso plan para su vida. Lo trágico es que muy poca gente conoce la voluntad de Dios y muchos menos son los que hacen la voluntad de Dios en sus vidas. Seguramente alguno de ustedes me preguntará: «Pastor, ¿cómo Dios dirigirá mi camino?». Esa es una pregunta válida y honesta. Permítame sugerir 4 formas o maneras en que Dios dirigirá su camino. Primero, por medio de su palabra. En el Salmo 119:105 leemos: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino». La voluntad de Dios es que sepamos, conozcamos su palabra y no que simplemente la leamos. ¿Qué más es la voluntad de Dios? Que usted sea lleno del Espíritu.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La voluntad de Dios es salvación y ser llenos del Espíritu. ¿Está usted lleno del Espíritu de Dios? Si no, ¿por qué no? Esa es la voluntad de Dios. No sea necio, sea sabio. Entienda lo que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para usted es que sea lleno del Espíritu. Ahora, ¿por qué debería usted pedir la voluntad de Dios en con quién se irá a casar, o a dónde se irá a estudiar, o qué casa comprar, o qué carro adquirir, cuando usted no está lleno del Espíritu? Y Dios le ha dicho que esa es su voluntad. ¿Qué más es la voluntad de Dios? Leamos primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Salvación, una vida llena del Espíritu, santificación, y santificación quiere decir apartado, separado para Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esto significa apartarse de cualquier inmoralidad sexual. Si usted está casado o casada, y hay otra mujer u otro hombre en su vida, y ora al Señor preguntando, ¿me permites divorciarme para casarme con esta otra persona?, le diré cuál será la respuesta. No. Y si usted insiste en seguir orando sobre este asunto, déjeme decirle algo. Es un insulto en la cara de Dios que usted ore de esa manera. La voluntad de Dios es muy clara. No adulterarás, no fornicarás. Esa es la absoluta voluntad de Dios para su vida. Ahora, si usted no quiere hacer lo que Dios dice en su palabra, no pierda su aliento al orar y decir, Señor, dirígeme, Señor, guíame. Él ya lo ha hecho. ¿Por qué Dios debería mostrarle algo más? Si tengo la palabra de Dios y puedo leerla, ¿qué más quiero? Leí acerca de un hombre llamado Vetomiti, de Barcelona, España. Él estaba trabajando en su doctorado en filosofía y tenía que escribir la tesis. Así que fue a la biblioteca de Barcelona y estaba leyendo un libro de filosofía. Uno de esos libros que por lo general están llenos de polvo en las bibliotecas. Y en ese libro encontró un documento. Era el testamento del autor de ese libro de filosofía, que decía que dejaba toda su herencia a la persona que leyera ese libro y encontrara su testamento. Vetomiti llevó ese documento a la corte, los jueces lo leyeron y verificaron su validez, y entregaron a Vetomiti $250,000, que era la herencia que había dejado el filósofo autor del libro. Y no pude dejar de pensar cuántas personas no encuentran los tesoros de la palabra de Dios simplemente porque no abren el libro para leerlo. Una de las formas en que Dios dirigirá su camino es a través de su palabra. Otra forma es por medio de la oración. No todas las cosas se encuentran en la Biblia. La Biblia no le dice con quién debe casarse, a qué colegio o universidad debe asistir, etc. Pero Dios sí le guiará cuando usted ora. Por favor, anote Hechos 1:24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Los apóstoles estaban buscando a alguien que reemplazara a Judas, y ellos dijeron, Señor, muéstranos, guíanos. Ahora, no olvide que la oración es una avenida de dos vías. No hable usted solamente. Deje que Dios le hable a usted. Y Dios hablará a su corazón en forma directa si es que usted está dispuesto a escuchar. Leamos lo que dice Hechos 8:29. Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo, y la Biblia dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Lo vio. El Espíritu dijo. Así es como el Espíritu Santo dirige internamente. De la misma manera me ha hablado a mí varias veces. Y en Hechos 13:2 leemos,
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cómo sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos en la iglesia? ¿O en dónde nos ha puesto? ¿Cuáles son los planes de Dios para su vida y la vida de su iglesia? Tenemos que ayunar y orar y buscar el rostro de Dios y dejar que el Espíritu Santo, quien nos habla a través de la palabra, nos hable también a través del testimonio del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios habla a nuestro corazón. Nehemías estaba tratando de reconstruir las murallas de Jerusalén y así lo hizo por el poder de Dios. Pero él dijo: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles. No voy a leer el resto del pasaje, porque lo que deseo enfatizar es lo que dijo Nehemías. Entonces Dios puso en mi corazón. ¿Alguna vez Dios ha puesto algo en su corazón? Seguro que sí. Cuando usted comienza a entregar sus caminos a Él, cuando hay esa total dependencia, cuando se somete por completo a Él y no se apoya en su propia prudencia, Dios comienza a guiarle a través de su palabra. Y cuando usted ora, Él comienza a guiarle por medio de su Santo Espíritu. Otra manera en que Dios comunica su voluntad es por intermedio de la sabiduría. Dios le dará sabiduría. El apóstol Santiago dijo: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría no es solamente ese calorcito alrededor de su corazón, o ciertos escalofríos emocionales. Sabiduría es un juicioso y espiritual sentido común. En la epístola a los Romanos 12:2 leemos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pregunta: ¿por qué Dios renovaría su mente si Él no quisiera que usted la use? No tenga miedo de pensar, porque cuando usted se rinde y se compromete con el Señor Jesucristo, cuando en todos sus caminos usted lo reconoce y cuando ora, Él le dirigirá por medio de su palabra. Él le guiará por medio de su espíritu, hablándole a su corazón, y le dirigirá por la sabiduría que le ha dado, y usted comenzará a tener los pensamientos de Dios acerca de Él mismo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10:15 dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Por lo tanto, mi amigo, hay cosas por las que no debe orar. Y no me malentienda, por favor. Por ejemplo, ¿tiene que orar para saber si debe vestirse? ¿O qué medias se va a poner? ¿O qué corbata tiene que usar? Bueno, creo que algunos sí deberían orar al respecto. Pero hay ciertas cosas por las cuales usted no tiene que orar. Y espero que lo haya entendido. Además, si Dios le ha dado sabiduría, úsela. Todo esto está bajo el concepto, la realidad de que Él dirigirá sus pasos. Primero, dependencia y dirección. Cuando usted confía en Él con todo su corazón, cuando lo reconoce en todos sus caminos, entonces Él empieza a dirigirle. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de su palabra. Lo dirigirá cuando usted ora y el Espíritu Santo habla a su corazón. Lo dirigirá cuando le otorgue sabiduría divina y lo dirigirá por medio de su providencia. Dios le guiará a través de la vida por medio de su providencia. ¿Cómo lo hace? Él cierra y abre puertas. Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Permítame hacer una breve referencia a nuestra iglesia. ¿Cómo llegamos aquí, a este bello lugar que afectuosamente lo llamamos nuestra Canaán? ¿Sabe usted lo que queríamos hacer? Queríamos construir estos edificios en el centro de la ciudad.
Movimos cielo y tierra para hacerlo. Tratamos de encontrar propiedades para comprar. Hablamos con los dueños. Hicimos todo lo que podíamos humanamente hacer. Y las puertas se fueron cerrando una tras otra en nuestras propias narices. Una noche yo estuve en Orlando, en la Florida, tratando de dormir, pero tenía una roca por almohada. Mi amigo, cuando mi cabeza toca la almohada es hasta mañana conmigo. Sin embargo, durante toda la noche, Dios me dijo, Adrián, estás yendo en la dirección equivocada. Estás tratando de empujar las aguas cuesta arriba. Estás en el lugar incorrecto. Necesitas moverte hacia la carretera interestatal y buscar por ahí terrenos que puedan comprar. Así que hablé con nuestros líderes y les dije, no piensen que estoy loco. Déjenme decirle lo que Dios ha puesto en mi corazón. Ya saben que en el centro de la ciudad todas las puertas se nos han cerrado. Pero Dios nos está enviando a este otro lugar diciéndonos, vengan acá, vengan acá. Dios abrió la puerta. Esa es la forma en que Dios guía. Cuando usted ora, cuando camina en el Espíritu, cuando confía en el Señor con todo su corazón y no se apoya en su propia prudencia, cuando en todos sus caminos lo reconoce, Él dirigirá sus senderos, lo hará por medio de su palabra, lo hará por medio de su Espíritu Santo cuando hable a su corazón, lo hará por medio de su sabiduría santificada. Dios renovará su mente para que la use en forma sabia y Dios cerrará puertas y abrirá puertas. Dios no le dejará simplemente dando vueltas como un barco sin timón, sin mástil, sin brújula, sin velamen, en medio de una noche negra y tormentosa. Dios siempre guiará a los suyos. Primero entonces, dependencia. Luego, dirección. Y en tercer lugar, dinamia. Cuando hay dependencia total, hay dirección fiel y una dinamia poderosa. Veamos otra vez Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa frase, enderezará tus veredas, proviene de la palabra hebrea yasher, que literalmente significa limpiar el camino y hacer un camino recto. Le voy a decir cómo este concepto es usado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 40, hablando acerca de la venida del Mesías, leemos en los versículos 3 y 4, Voz que clame en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. La misma idea. Hacer en el desierto un camino recto para nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. ¿Qué significa todo esto? Cuando usted confía en el Señor, Él va a enviar, por así decirlo, un tractor delante suyo para hacer recto su camino. No solo que Él muestre el camino, sino que también lo limpia. Para Él no es solo suficiente el mostrarle el camino, sino que si hay obstáculos los limpiará. Él quiere hacer un camino para usted. Y eso es exactamente lo que Él hará. Por lo tanto, no es suficiente el reconocer la voluntad de Dios, ni el ir en la dirección correcta. Debemos poseer su dinamia. Debemos tener el poder de Dios que hace rectos nuestros caminos en el desierto. Henry Moorhouse fue un evangelista muy conocido en su tiempo. Algunas veces se ausentaba de su hogar y cuando regresaba traía regalos. Él tenía una hijita preciosa que era minusválida. En la casa, ella ponía sus muletas a un lado y se arrastraba por el piso porque sus pequeñas piernas eran muy débiles. Después de una prolongada ausencia, Moorhouse trajo un bonito regalo para su esposa y para su hija. La niña, luego de agradecerle por su regalo, le dijo, «Papi, déjame llevarle el regalo a mamá». Él sabía que su hija no podría llevar el regalo, que era bastante pesado. Y le contestó, «Hija, tú no puedes llevar eso. No puedes sostener el regalo y utilizar tus muletas al mismo tiempo».
Pero la niña siguió insistiendo en que deseaba llevarle el regalo a su mamá, y él vio un brillo especial en sus ojos y supo que ella tenía algo en mente. Así que puso el regalo en los brazos de su pequeña hijita, y entonces ella le dijo: «Ahora, papá, tómame en tus brazos y llévame a donde está mamá». Amigo, le confieso que eso mismo ha hecho Dios conmigo muchas veces. Él me ha dado un trabajo, una responsabilidad, y entonces me ha tomado en sus brazos y me ha llevado. Y Él hará lo mismo por usted. Él es quien nos ha programado para el éxito. Alguien dirá: «Pastor Rogers, yo supuse que esto tendría que ver con el dinero y las finanzas». Pues sí, tiene mucha razón. Leamos Proverbios 3:9. «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos». Cuando somos serios acerca de hacer la voluntad de Dios, vamos a encontrar que todo está en lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón, versículo 5. Reconócele en todos tus caminos, versículo 6. Y con las primicias de todos tus frutos, versículo 9. Cuando su adoración, su caminar, su riqueza las entrega a Él, usted conocerá la voluntad de Dios. No se ponga a jugar con Dios. ¿En serio quiere conocer y hacer la voluntad de Dios? Está diciendo: «Oh, cómo desearía conocer la voluntad de Dios». Bueno, hágala en las cosas pequeñas. Hágala en las cosas que están más cerca a usted. El que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. Y si usted pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios?, esta es la respuesta verdadera. Las cosas que deben ser hechas y que Él hará a través suyo. ¿No es eso hermoso? Comience de esa manera. Recuerde que es muy difícil timonear un barco que no está en movimiento. Pero para realizar todo esto, el primer paso es recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es necesario nacer de nuevo. Por eso le invito a orar. Este puede ser el momento cuando Jesús venga a su corazón, y sé que Él lo hará, si es que usted se lo pide. Ore conmigo de la siguiente manera: Señor, reconozco mi pecado. Sé que mis pecados merecen ser juzgados, pero también sé que tú me amas y quieres salvarme. Jesús, prometiste salvarme si confiaba en ti, y yo confío en ti, Jesús. Creo que tú llevaste mis pecados a la cruz del Calvario y pagaste mi deuda con tu propia sangre. Creo que Dios te levantó de los muertos, y en este mismo instante abro mi corazón para recibirte, para confiar en ti. Te entrego mi corazón. Sálvame, Señor Jesús. No estaré esperando ninguna señal, ni pediré sentir algo. Me apoyo en tu palabra. Gracias por salvarme, Jesús, y ahora tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Dios y mi amigo, y te seguiré y viviré para ti el resto de mi vida, y nunca me avergonzaré de ti, y te reconoceré públicamente. En tu nombre oro. Amén. Amigo, si usted se está preguntando por qué en esa oración puse la frase «te reconoceré públicamente», le diré: porque eso es exactamente lo que usted tiene que hacer. La Biblia dice: díganlo los redimidos de Jehová. Dice además la palabra de Dios que cuando creemos en Él, no nos avergonzaremos de Él. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Finalmente, recuerde que usted no puede conocer, y menos hacer, la voluntad de Dios sin antes creer. Se dice aquí. Bueno, en primer lugar, que debe haber completa confianza. Debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Note que no se pide que usted confíe en una propuesta, sino en una persona. No en una fórmula, sino en Dios mismo. Confíe en el Señor con todo su corazón. Ahora, ¿por qué nos es tan difícil el hacer eso? ¿Por qué se nos dificulta el confiar en el Señor con todo nuestro corazón? Le voy a decir por qué. Porque es difícil confiar en alguien que no conoce. ¿No es cierto? Permítame repetirlo. Es difícil confiar en alguien que no conoce.
Por ejemplo, si una persona totalmente extraña se le acerca en la calle y le dice, ¿podría hacerme un favor? Yo no creo que usted vaya a responder, oh sí, con muchísimo gusto, ¿verdad? Sin embargo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Queremos lo que queremos. No confiamos en Dios. Queremos hacerlo nosotros mismos. El profeta Jeremías dijo, conozco, oh Jehová, que el hombre no es el señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. ¿Lo entendió? Usted no tiene lo que se necesita para guiar su propia vida. ¿Por qué? Porque usted no conoce todos los factores. Por eso la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. No significa que usted no tiene entendimiento, porque lo tendrá en abundancia, pero será Dios mismo quien le ayude a entender. Veamos lo que nos dice Proverbios 2, los primeros 6 versículos. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué pasaría si usted supiera que en alguna parte del jardín de su casa, a 1 metro de profundidad, está enterrado $1.000.000 en lingotes de oro? Se pondría a buscarlo. Imagínese, $1.000.000 en lingotes de oro enterrados en su jardín a menos de 1 metro de profundidad. Probablemente usted no estaría escuchando este programa, estaría con pala y pico en mano tratando de encontrar ese tesoro. Dios dice que de la misma forma debemos buscar la sabiduría como si fuera un gran tesoro escondido. Cuando seriamente buscamos el conocer la voluntad de Dios, la descubriremos. Francamente, la mayoría de nosotros no somos demasiado serios cuando buscamos esta clase de entendimiento, conocer la voluntad de Dios. Debe haber confianza total, y esta confianza total nos guiará a un cumplimiento constante. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Esa es confianza completa. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Eso es cumplimiento constante, no solo en algunos caminos, sino en todos. Usted no puede venir y decir, Señor, yo quiero tu voluntad en esta parte de mi vida. Quiero tu voluntad en mi vida social, pero no en mis negocios. Quiero tu voluntad en mi vida dentro de la iglesia, pero no quiero tu voluntad en otras partes de mi vida. Amigo, usted no puede hacer eso, no debe hacer eso. Reconócelo en todos tus caminos. Entréguele todo a Él. Si Él es digno de controlar una parte de nuestra vida, entonces Él es digno de controlar toda nuestra vida. Un joven creyente africano escribió algo que a mí, personalmente, me gusta leerlo en forma frecuente. Él dijo, soy parte de la hermandad de los que no se avergüenzan. Los dados han sido lanzados, he cruzado la línea. La decisión ha sido tomada. Soy un discípulo de Jesucristo, no miraré hacia atrás. A lo mejor me quiere mandar como misionero al África. A lo mejor me da por esposa a una muchacha fea. No sé lo que Él hará si le digo que quiero hacer su voluntad. Amigo, no tenga temor de la voluntad de Dios. La Biblia dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Eso no significa que usted ame a Dios en forma perfecta. Ninguno de nosotros jamás hemos hecho nada perfecto, excepto pecar. No es mi amor perfecto hacia Él que echa fuera el temor. En otra versión de la Biblia leemos, no hay necesidad de temer a alguien que nos ama perfectamente.
es su perfecto amor por nosotros. La voluntad de Dios es lo mejor. La voluntad de Dios es lo que ustedes...